En el estudio anterior que tuvimos en el libro de Jeremías, vimos el llamado de Jeremías, ¿verdad? Y dijimos que esas palabras que Dios le dio a Jeremías son unas palabras que se aplican también para nosotros. Dios nos escogió, Dios nos santificó y Dios lo hizo con un propósito, que era que nosotros profeticemos en su nombre, que nosotros le prediquemos a las naciones el arrepentimiento, la salvación, el juicio y la ira de Dios, toda la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 5, a modo de contexto lo voy a leer, hermanos. Dijo Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. ¿Se acuerdan que tenía entre 17 y 20 años? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hasta ahí leímos la semana pasada y decíamos que cuando uno no habla de Dios, cuando uno calla delante de los hombres, la razón no es porque seas muy joven, porque seas muy viejo, porque no hables muy bien, no seas muy elocuente, sino que tienes temor. Y Dios le dice: tú no tengas temor, yo voy a estar contigo. Ahora el versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos las palabras de Dios ya puestas en nuestra boca. Les pongo un ejemplo, 2 Corintios 5:17, no lo busquen. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? He aquí, dice, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos, hermanos, ya, sin darnos cuenta, y a lo largo de los años, la palabra de Dios en nuestra boca. Ya la tenemos ahí, ya la sabemos. Hay un montón de versos que nosotros no sabemos de memoria, que los hemos escuchado muchísimas veces, y ahora es momento de que empecemos a hablar, hermanos, hablar de parte del Señor. Dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dios tiene autoridad sobre toda nación y sobre todo reino, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, y Él le da esa autoridad a Jeremías y le dice: mira, Jeremías, yo te voy a dar autoridad sobre naciones y sobre reinos. Ahora, ¿para qué era esa autoridad? Dice: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué significa eso, hermanos? Y por eso es importante que nosotros podamos estudiar la palabra así en un lugar como aquí, ¿verdad? Porque de repente ustedes pueden leer su Biblia y dicen: para edificar y para arrancar y para derribar y para destruir. Dicen: ¿por qué le dijo eso? Y aquí es cuando podemos profundizar un poquito más. Habla 4 verbos que indican destrucción o juicio: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y 2 verbos que indican restauración o bendición, que son edificar, ¿y cuál es el otro? Y plantar. Jeremías tenía la autoridad de parte de Dios para hablar tanto de una cosa como de otra, es decir, tanto de juicio como de bendición. Búsquenme Jeremías capítulo 18, versículo 7. Jeremías 18, ahí estamos en el mismo libro, verso 7. Dice: en un instante, le dice Dios, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar
y para destruir. Ven, ahí están otra vez los verbos. Entonces dice Dios, en un momento yo voy a hablar contra las naciones, Jeremías, por medio de ti, y voy a declarar juicio. Y luego, ¿qué dice el versículo 8? Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en el libro de Jonás, con Nínive, ¿verdad? Dice Dios, ve y dile a aquella gran ciudad que su maldad ha subido ya delante de mí y va a venir un juicio. Y luego dice que el pueblo se arrepintió, se vistieron de polvo, ceniza, silicio, y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer y dijo, ya no les voy a hacer nada. Ahora, el versículo 9 nos habla de todo lo contrario. Cuando Dios ya prometió bendición, y ojo con esto, porque dentro de las congregaciones cristianas, todos los cristianos dicen, Dios prometió bendición, sí, pero ¿estás haciendo lo bueno o no? Dice el versículo 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Es decir, yo les voy a decir bendición, Jeremías, va a venir a ellos de parte de ti. Y luego dice el 10, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. Y ese es el problema que hay en muchas congregaciones, hermanos. No están escuchando atentamente la voz del Señor. Y dice el Señor, si no me escuchan, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Fíjense bien. Cuando un pecador se arrepiente, toda la maldad que hizo no le es tomada en cuenta, ¿verdad? Haya sido lo que haya sido en su vida pasada, si él cree en Jesucristo, se arrepiente de todo corazón, se bautiza, ¿qué le es contado del pasado? Nada. Pero cuando el justo hace lo malo, tampoco todo lo bueno que hizo en el pasado le es tomado en cuenta. Búsquenme Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Fíjense bien, esto está bien interesante porque nosotros decimos, qué bueno, vine a Cristo y todo mi pasado maligno me fue perdonado. Sí, pero toda la justicia que has hecho viviendo en Cristo 5, 10 o 20 años, si después te apartas y haces lo malo, tampoco te va a ser tomado en cuenta. Verso 21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué dice? De cierto vivirá. Dice, yo lo voy a perdonar, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora, esta es una excelente noticia, hermanos, para los pecadores. Nosotros les predicamos y si ellos se arrepienten, todo el pasado malvado que hicieron les son perdonados sus pecados, porque Dios no quiere la muerte del impío. Ahora, por otro lado, dice el verso 24, y esto puede aplicar para cualquiera que tiene años ya en una congregación, pero después se aparta del camino. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Dios. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No. Y luego fíjense lo que dice. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora regrésense a Jeremías, capítulo 1. De los versículos 11 al 15, Dios le muestra dos visiones a Jeremías. Se las voy a comentar un poquito rápido para poder avanzar, pero no me las quiero brincar. Primero, una vara de almendro
que representa la rapidez con que vendría el juicio, en que Dios iba a poner por obra su palabra. Número 2, le muestra una olla que hierve, que mostraba de dónde iba a venir el juicio, que era del norte, de dónde iban a venir los babilonios para tomar la ciudad y para destruirla, como pasó alrededor del año 600 antes de Cristo. Ahora, el versículo 16 nos dice por qué iba a venir juicio con rapidez y por qué Dios iba a permitir que una nación pagana viniera y destruyera la ciudad y el templo. Verso 16: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios, ¿qué dice? Contra los que me dejaron. Ojo, porque esta parte es muy importante. El juicio no viene contra paganos que nunca lo conocieron. El juicio viene contra un pueblo que lo conoció y que después lo dejó. Después de haberlo conocido, lo dejaron. E incensaron, dice, a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Se acuerdan de Salomón? Conoció a Dios, Dios se le apareció y al final de su vida, ya anciano y por causa de sus muchas mujeres, ¿qué terminó haciendo Salomón? Incensando, sacrificando a los ídolos. Y por causa de ese gran pecado vino la división del reino. Bueno, Jeremías, hermanos, tenía que acusar al reino de Judá de haber dejado a Dios y de estar en un pecado ahora. ¿Cuál era ese pecado? ¿Alguien me dice? La idolatría. Jeremías tenía que ir al reino de Judá y decirles: ustedes dejaron a Dios y se fueron tras los ídolos. Esa es la predicación principal que durante mucho tiempo la iglesia protestante le ha tenido que estar predicando. ¿A quién? A los católicos. Se apartaron de Jehová y se fueron tras sus ídolos. Por una cosa u otra, el mensaje se ha ido diluyendo. Y ya no se acusa igual que en los 80s, que en los 90s, ya las cosas como que están cambiando, porque Roma tiene un plan y Roma quiere unificarnos a todos, pero ese no es el tema, pero un día lo vamos a abordar también. Ahora, ¿cómo se ponen los católicos? Cada uno de ustedes lo saben. Cuando nosotros les hablamos de idolatría, ¿cómo se ponen? Ahora, ¿el trabajo de Jeremías iba a ser fácil? No, hermanos. Y tu trabajo no es fácil tampoco, porque acuérdense que dijimos la semana pasada que las palabras que se le dijeron a Jeremías son también para nosotros. Tienes que ir a acusar al pueblo que dejó a Dios y que se fue tras sus ídolos. Ahora, esta predicación en primer lugar sí se hace hacia la iglesia católica, porque ellos son los únicos que tienen monitos. Ellos dicen: no, nosotros no somos idólatras. ¿Quién más en el mundo tiene monitos? Ellos son los únicos que tienen monitos. Y los hindús. Pero la idolatría no se va a limitar nada más a la India, es mundial. ¿Quién tiene a nivel mundial monitos? Ellos. Bueno, pero en segundo lugar, también tenemos que, dentro de la iglesia protestante, acusar de la idolatría. Ya no se van tras monitos de yeso, pero tienen mucha otra clase de ídolos. Son otros ídolos, pero el pecado es el mismo. Dice el versículo 17: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Ahora, si nosotros predicamos, o si nos dicen: vas a irles a decir esto,
que la Virgen, vas a ir a decirles esto, que San Judas o que la muerte, dice la gente, ay nanita, inmediatamente ¿qué le dice Dios? No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esta también es una promesa. No nos conviene, pero es promesa. Dice Dios, si tú tienes temor de los hombres, yo voy a hacer que quedes en ridículo delante de ellos. Yo te voy a ridiculizar más, te voy a atemorizar más, por cuanto les temiste más a ellos que a mí. Búsquenme Jeremías 17, versículo 18. Se escucha un poquito de ruido acá al fondo a la derecha, hermanos, por donde está el baño. Jeremías 17, 18. Me dicen con un amén si lo encuentran, hermanos. Jeremías 17, 18. Dice: avergüéncense, dice Jeremías, los que me persiguen, y no me avergüence yo. Yo creo que este es el pasaje que Pablo tenía en mente en Romanos 1 cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Dice que se avergüencen ellos. ¿Por qué me voy a avergonzar yo? Si nosotros ya creímos, si nosotros ya nos reconocimos como pecadores, si a nosotros Dios nos salvó, nos dio su Espíritu Santo, ¿por qué nos vamos a avergonzar? Si tenemos el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, ¿por qué nos vamos a avergonzar? ¿Se deben de avergonzar? Ellos, porque ellos son los que están en pecado, ellos son los que están en idolatría, ellos son los que se han apartado de la verdad. Dice: asómbrense ellos y yo no me asombre. Aquí la palabra en el hebreo significa teman. Que teman ellos, no voy a temer yo. Porque si nosotros ya creímos en Cristo, si nosotros ya nos arrepentimos, si nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios y del justo juicio que va a venir a este mundo, ¿por qué vamos a temer? ¿Quiénes son los que deben de temer? Ellos y no nosotros. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Por eso Pablo, hermanos, pide en Efesios capítulo 6, versículo 19, si lo pueden buscar rapidito, lo pueden allá, lo leemos juntos. Efesios 6, 19. Pablo le pide a la iglesia que oren por él, para que él pueda hablar, para que él pueda predicar con denuedo. Dice, Pablo está pidiendo oración y el 19 dice, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para hablar con denuedo el misterio del evangelio. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué es denuedo, hermanos? Valor. Con valor. ¿Qué necesitamos para predicar? Valor, hermanos. Y como Dios sabe que somos miedosos por naturaleza, y aún el mismo Pablo, siendo apóstol y habiéndose encontrado con Jesucristo, le pide a las iglesias que oren por él, para que él a la hora de hablar, hable con valor, porque no es fácil predicarle la palabra de Dios, ni a los gentiles que no creen, ni a los que creen, pero no creen, hermanos. Ahora, si no tenemos valor, vamos a predicar así. Fíjense bien, esta es la forma de predicar sin valor. Cristo te ama. Para decir Cristo te ama, ¿se necesita valor? No, porque no va a traer ninguna consecuencia negativa que tú digas Cristo te ama. No se necesita valor para eso. Imagínense a Jeremías predicando en Judá. Dios los ama, Jehová los ama. ¿Quién lo iba a perseguir? Nadie.
Pero Jeremías tenía que irles a decir que a pesar de que ellos creían que estaban bien delante de Dios, no estaban, que se habían apartado de la verdad y que eran unos idólatras. ¿Eso le iba a traer problemas? Sí, eso sí. Y para predicar eso, él, Pablo y tú necesitas valor. Por eso yo les pido, hermanos, que oren por mí para tener valor y hablar la palabra de Dios como la tengo que hablar. Y no decir, ay, no se me vayan a espantar, ay, no se me vaya a enojar, viene un invitado, ay, no, es que está alguien ahí, mejor no voy a decir ídolos, ni idolatría, ni guadalupana. No, hermanos, tenemos que hablar con valor. Y yo voy a estar orando por ustedes y ustedes tienen que estar orando por ustedes y por sus hermanos para que Dios nos dé valor, porque por naturaleza somos cobardes. Y debido a esa cobardía, el evangelio no está creciendo como debería. Y si está creciendo un falso cristianismo. Acá a la derecha, amor, si me ayuda, se oye muchísimo ruido. Sepárame ahí. Jeremías 1:18, hermanos, seguimos. Jeremías 1:18. Dice Dios, porque he aquí, yo te he puesto como ciudad fortificada, como una ciudad amurallada, una ciudad protegida. Así estás tú delante de ellos, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esa tierra. Ahora, si las palabras de que lo escogió, lo santificó y lo dio por profeta a las naciones aplicaban para Jeremías y también para nosotros, ¿esto también aplica para nosotros? Esto también aplica para nosotros. Háblales de su pecado, no temas. Yo te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ahora, fíjense bien, porque a nosotros nos gusta, Dios me puso como ciudad fortificada. Dios me puso como muro de hierro. Dios me puso, sí, pero esto que viene también es parte de la promesa. Versículo 19, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice el 19? Y pelearán contra ti. ¿Cuántos dicen amén a esa parte de la promesa, hermanos? Porque es promesa. Van a pelear contra ti. La gente dice que nosotros somos peleoneros, ¿verdad? Que nosotros andamos buscando pleito, que no se debe hablar de religión porque la gente se enoja. No, nosotros no andamos buscando pleito. Nosotros andamos buscando que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan a Dios para que sean salvos de la ira. Pero por causa del mensaje, ellos van a pelear con nosotros. Ahora, cuando dice ellos pelearán contra ti, ¿a quiénes se refiere? A los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y todo el pueblo. Es decir, absolutamente todos. Si tú empiezas a predicar el evangelio dentro de las congregaciones convencionales, el pastor, el supervisor, los obispos, los consejeros, los miembros, todos se van a pelear contra ti. Porque no les gusta lo que tú estás diciendo de parte de Dios, porque aunque están dentro de una congregación, no aman a Dios ni aman a su palabra. Lo que quieren es una religión y una religión que les cause bendición, prosperidad, sanidad. Pero a Dios no lo están buscando, hermanos. Dice Dios, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va a estar con nosotros, hermano. ¿Por qué no quieres predicar entonces? ¿Por qué les tienes miedo? Porque, en primer lugar, tienes miedo. En segundo lugar, no le crees a Dios.
No, yo le creo sus promesas. Pues Él dijo que tú vas a ser como ciudad fortificada delante de ellos, como columna de hierro, que no tuvieras miedo porque Él iba a estar contigo y te iba a librar. ¿Por qué dices que le crees cuando se trata de bendición, de sanidad? ¿Y por qué no crees en Él cuando te dice, predica el evangelio, van a pelear contra ti, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a librar? Y ahí dices, ¿y qué tal si esa palabra no es para mí? Sí es para ti. El mensajero Dios no lo manda solo, sino que el rey viene con él. Y el rey pelea por él y lo defiende. Ahora, en el capítulo 2, hermanos, denle la vuelta. Comienza la predicación de Jeremías al pueblo. Aquí Dios lo llamó, le dijo cómo van a estar las cosas, no le echó mentiras. En el capítulo 2, Jeremías empieza a predicar. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad que dice, de tu juventud. Acuérdense, hermanos, y tengan presente esto, el mensaje de Jeremías no era para los paganos. El mensaje de Jeremías era para los que una vez, así como tú, fueron pueblo de Dios. Y después de eso, se habían alejado de Dios. Y Dios les dice por medio de Jeremías, me acuerdo de ti. Me acuerdo de la fidelidad de tu juventud. Imagínense a Dios, hermanos, hablándole directamente, por ejemplo, a Selene. ¿Cuántos años tienes de cristiana, Selene? 16. Imagínate que Dios te dice esto, a ti directo así. Y te lo pongo como ejemplo para que cada quien lo tome, no es porque sea para ti. Me estaba acordando de ti, dice Dios. Me estaba acordando de la fidelidad de tu juventud. Cuando empezaste, cuando me conociste. Dice Dios, ¿te acuerdas? Ustedes se acuerdan, hermanos. Y Dios se acuerda de la relación que cada uno tuvimos con Él al principio. ¿Hace cuántos años? Dijo Selene, 16. El hermano Alberto, ¿cuántos años, hermano? 17 más o menos, por ahí andamos, ¿verdad? Nosotros 16 también. Y a lo mejor vivimos ya en el día a día, ¿verdad? Y se nos ha olvidado, pero dice Dios, a mí no se me ha olvidado cuando empezaste. ¿Se acuerda Dios de la relación que tuvieron en el pasado con Él y que triste y lamentablemente por causa del pecado ya no era lo mismo? Ahora imagínense, para poder entender esto un poquito mejor, a la primera esposa que tuvo Chespirito, a Graciela Fernández, ¿verdad? Su esposa, que ahorita todos tenemos fresco eso. Ellos estuvieron casados durante 23 años y tuvieron 6 hijos. Yo no dudo que durante esos 23 años ellos pasaron un tiempo donde estuvieron muy enamorados. ¿Verdad que sí? Y ahí en la serie ahí se ve, ¿verdad? Cuando andaban de novios y todo, estuvieron un tiempo que llamamos de miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero un día, pasado el tiempo, Chespirito la abandona y se busca una mujer más joven. Ahora imagínense a Graciela viendo a su ex esposo con otra mucho más joven, recordando el tiempo cuando ellos se conocieron y recordando el tiempo cuando estaban enamorados. Eso es precisamente lo que Dios está haciendo en este capítulo por medio de Jeremías. Se está acordando de la relación que una vez tuvo con su pueblo y Dios se acuerda con nostalgia de la relación que tuvo al principio contigo. Todos los que estamos casados nos acordamos cuando andábamos de novios, ¿verdad que sí? Don Isidro, ¿se acuerda de doña Doris cuando andaba de novia? Y yo le puedo decir, ¿es igual ahorita? No me conteste.
No me conteste porque ya no está y no se puede defender y así no se vale. Pero yo estoy seguro que no. Yo le puedo decir a Selene, ¿te acuerdas de Lalo? ¿Cómo era Lalo? Yo le puedo decir a Lalo, ¿te acuerdas de Selene? Y ahorita les puedo preguntar, no me contesten, no se balconien. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. ¿Por qué? Por causa de nuestra maldad, de la dureza de nuestro corazón, dijo Jesús, las cosas van cambiando. Y ni se diga de los que ya se separaron o de los que están pensando en hacerlo. Definitivamente se dan cuenta de cómo las cosas cambiaron. Imagínense a alguien que se dejó ver allá de su esposo, su esposa, y voltea hacia atrás y dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Esto no era así. Es muy doloroso ver la realidad de la relación cuando ha sido afectada por causa del pecado y la contrastamos con la relación que fue al principio. Eso duele, hermanos. Ahora, así como la relación con nuestra pareja se va deteriorando por causa de la dureza de nuestro corazón, así también en nuestra relación con Dios pasa exactamente lo mismo. Tú puedes decir, Selene, Lalo ya no es igual que de novio. Selene puede decir, él no es igual. Clara puede decir de mí, ya no es igual. Don Isidro de Doña, ya no es igual. Bueno, Dios te dice hoy a ti, ya no eres igual. No con tu pareja, con Dios. Ya no eres igual que al principio. Fue afectándose nuestra relación, dice Dios, por tu dureza, por tu maldad, y te has ido apartando de mí. Has dejado de ser conmigo como fuiste al principio. Antes, hermanos, nos emocionaba leer la palabra. Queríamos aprender más, ¿verdad? Y ahora no leen. Antes te emocionabas oyendo las predicaciones atentamente, ¿verdad? Ahora ya no las oyes. Antes querías ir al culto, ver a los hermanos, platicar con ellos, orar por ellos. Ahora ya hasta gordos te caen. Antes veías a la congregación con amor y ahora ya no. Ya dices, yo voy a oír la palabra y me voy rápido porque no aguanto mucho a sus hermanitos. Antes cantabas y llorabas delante de la presencia del Señor las primeras veces, ¿verdad? Que oímos las alabanzas y que oímos a toda la iglesia cantar y que nos sentíamos abrazados por Dios, consolados, perdonados por nuestros pecados. Ahora ni la boca quieres abrir. Te emocionabas cuando te tocaba iniciar, te preparabas, ¿verdad? Y decías, voy a iniciar, y te ponías tus mejores ropas, y mañana yo inicio, y ahora le dicen, ¿quién quiere iniciar? Pues yo ya inicié la semana pasada, pone otro, ¿verdad? Antes dabas tu ofrenda con gusto, sabiendo que dabas para el Señor. Al principio, hermanos, al principio, ojo con esto que voy a decir, y yo no soy ni asalariado, ni ladrón, ni lobo, ni nada. Pero tú nada más compara lo que dabas al principio, hace 16, hace 10, hace 20, hace 5, con lo que das ahorita. Y en la medida que te das cuenta cómo dejaste de dar, es una prueba de cómo te has ido apagando. Has ido dejando de leer, has ido dejando de orar, has ido dejando de dar, has ido dejando de servir, has ido dejando de amar. Tú querías servir al principio en un área, ¿verdad? Si le decían, hermano, barra el templo, yo barro, hermano, con gozo. ¿Qué me van a poner? Que se va a ir una misión allá, no sé dónde, yo voy. Y va a poner su dinero porque no le hace. Y va a comer allá lo que le den, yo ni como. Antes querías aprender a orar porque no sabías, ¿verdad? Y veías a los demás hermanos y decías, yo quisiera orar también como ellos. Ahora sabes orar. ¿Y qué pasa? No oras. Antes le predicabas la palabra a todos los que te encontrabas, ¿verdad? Predicábamos al principio, ¿sí o no?
Ay, oiga, que mire, que bien la Biblia y que usted, oiga, es que usted no está, no, que usted es una loco y fanático y no, pues ya no me hable, pues ya no me hable, yo sigo a Cristo y hermanos, hoy le prediqué a 3 y me dijeron loco y me dejaron de hablar, pero yo no me avergüenzo del evangelio y todos decían amén, y a ver, voy a cantar un canto, he decidido seguir a Cristo, estabas en lo tuyo. Te negabas a ti mismo, tomabas tu cruz cada día y lo seguías. Ahora ni te niegas, ni cruz, ni lo sigues. Lo sigues, pero como Pedro cuando lo negó, de lejos. Ya no tienes ánimos. Sigues metido en una congregación, sí, aquí estás. Pero tu amor hacia Dios ya no es el mismo. Ahora, tú puedes decir, no, sí, mi amor hacia Dios sí es el mismo. Pues tú di lo que quieras, Dios sabe que no. ¿Y usted cómo sabe que no? Porque somos malvados, ingratos. Y el mismo mensaje de hace 2500 años para una Judá rebelde queda para nuestros tiempos, porque somos iguales. Dios le dice a su pueblo, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Dice, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Estoy leyendo ahí en el capítulo 2. Aquí habla del tiempo cuando Dios los sacó de Egipto. Y ellos andaban, ¿se acuerdan cuando cruzaron el Mar Rojo? Y María agarró un pandero y los carros del faraón, y contentos, danzando, y caía pan, y mira, la columna de fuego nos cubre en la noche, la nube nos cubre en el día, salía agua de la piedra, y dice, ¿te acuerdas de esos tiempos? Le dice Dios. Aquí habían pasado alrededor de 800 años de eso. Y así como las parejas, ¿verdad?, de 10 años, 20 años, dicen, ¿te acuerdas cuando andábamos de novios? Aquí dice Dios, yo me acuerdo cuando andabas conmigo en el desierto, como cuando las parejas, hermanos, se acaban de casar y están batallando, ¿verdad?, los primeros años porque no tienen nada y no hay dinero y nada, pero ahí están contentos, están atravesando el desierto, pero están contentos. Ahora, básicamente, el mensaje que Dios le está dando a Judá por medio de Jeremías es el mismo que Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Búsquenme Apocalipsis 2, 2. Por ahí me investigan quién platicó acá al fondo a la derecha para platicar al último con él, porque no me han dejado ir bien. Amén. Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo paciencia, y trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado a tu primer amor. A la iglesia de Éfeso. Estás trabajando, sí, estás sirviendo, sí, y defiendes la doctrina, sí, y predicas, sí, pero la relación con Dios, dice Jesús, conmigo, ya no es la misma. Ya no eres el mismo que eras antes, ya no eres la misma que eras antes. ¿Y sabes qué es lo peor? Tú lo sabes. Tú sabes que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. ¿Sigues en una iglesia? Sí. ¿Te sigues sabiendo las alabanzas? Sí. ¿Sigues creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor? Sí. Pero tu relación con Él ya no es la misma. Te has ido apagando,
te has ido enfriando, te has ido distanciando de Él. Es como si un esposo le dice a la esposa: yo sé que te esfuerzas todos los días, yo sé que limpias la casa, yo sé que cuidas a los niños, yo sé que haces de comer, yo sé que lavas, planchas, pero hay algo entre nosotros que ya no es lo mismo. Es lo mismo que está diciendo el Señor. O si la esposa le dice al varón: yo sé que te esfuerzas en el trabajo, yo sé que provees el alimento, yo sé que nos cuidas, pero ya no es lo mismo contigo. Hay algo que nos estamos distanciando el uno del otro. Dios quiere, hermanos, que recuperemos la relación que tuvimos al principio con Él. Alguien dice: no, bueno, es que al principio anda uno contento y emocionado y anda uno, ¿y por qué ahorita ya no? No, pues es que conforme va pasando el tiempo, ¿qué? ¿Sabes qué es lo que pasa conforme va pasando el tiempo? Tu corazón se va endureciendo por causa del pecado. Eso es lo único que va pasando a lo largo del tiempo. Dios quiere que recuperemos la relación que tuvimos originalmente con Él, y Dios quiere también que recuperemos la relación que tuvimos de novios. ¿Con quién? Con nuestras parejas. ¿Se acuerdan que les dije en un estudio pasado que el matrimonio representa la relación de Cristo con la iglesia y que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, y la mujer se tiene que sujetar al varón como la iglesia le está sujeta a Cristo? Bueno, también, así como nos apartamos de Dios, como nos apartamos en nuestra relación con nuestra esposa o con nuestro esposo, Dios quiere que restauremos también eso. Y alguien dice: no, eso ya no se puede. Como novios ya no se puede, ya pasaron ¿cuántos años? Ahora, ¿se puede o no se puede? Según el Señor, sí se puede. Pero ¿sabes qué reflejas cuando crees que no se puede? Cuando dices: nah, yo con mi esposa como novios, no, ya no. ¿Saben qué estás reflejando? Que crees que no se puede restaurar también la relación que tenías con Dios al principio. Si crees que se puede restaurar tu relación con el Señor como cuando empezaste en los caminos de Dios, entonces también tienes que creer que se puede restaurar tu relación con tu pareja como cuando andaban de novios. Y es más, no solo lo tienes que creer, sino que si no restauras la relación con tu pareja, difícilmente se va a poder creer que estás restaurando tu relación con Dios. ¿Se podrá restaurar la relación con Dios y con la pareja no? No. Se tiene que restaurar con la pareja. Y se va a ver, y va a ser una evidencia, que otra vez estás en los caminos del Señor, amándole como cuando lo empezaste a conocer, cuando empieces a vivir con tu pareja como si anduvieran de novios otra vez. Dice Juan: tú no puedes decir que amas a un Dios que no ves cuando no amas a tu hermano al que ves. Tú no puedes decir que ya restauraste tu relación con el Señor y que andan como novios, ¿verdad?, cuando no estás viviendo una restauración en tu matrimonio. Ahora, dice el Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y eso es lo que está haciendo en Jeremías. Yo me acuerdo cuando andábamos en el desierto. Bueno, hoy quiere el Señor dos cosas. Acuérdate cómo eras de novio con tu esposa. Acuérdate cuando eras de novio con tu esposo. En primer lugar, acuérdate. Date un ratito pensando en eso. Luego, acuérdate cómo eras cuando conociste al Señor. Dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído. Y luego ya cuando digas: no, sí es cierto,
Yo ya no soy como el Señor como era antes. No, si es cierto, ya no soy con mi pareja como yo era antes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dice el Señor, arrepiéntete. El arrepentimiento no es solo para los paganos que están allá afuera y traen a la Virgen cargando. El arrepentimiento es aquí para ustedes, hermanos. Arrepiéntanse. Se están apartando del Señor y se ve reflejado en cómo se están apartando los matrimonios. Acuérdense cómo era su relación antes de pareja, acuérdense cómo eran antes con el Señor y arrepiéntanse. Y hagan, ¿qué dice? Las primeras obras. ¿Qué es eso? Empieza a ser con tu esposa como eras de novio. Empieza a ser con tu esposo como eras de novia. Empieza a ser con el Señor como eras antes. Empieza a leer, empieza a orar, empieza a escuchar prédicas, empieza a predicar, empieza a gozarte en la alabanza, empieza a cantar, empieza a todo lo que hacías que te acuerdes al principio. Y luego les dice el Señor, por si no lo haces, porque Él sabe que a lo mejor no lo vas a querer hacer, pues si no, vendré pronto, dice, a ti, y quitaré su candelero, tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El candelero ahí estaba, se veía el aceite, brillaba la luz, como brillabas tú al principio. Ahorita el Señor te dice, tú ya estás medio apagadón, ¿verdad? Ya estás medio apagadona. Acuérdate cómo brillabas antes, arrepiéntete y vuelve a brillar, porque si no brilla tu lamparita, ¿qué voy a hacer? La voy a quitar. Cuando ustedes ven que el foco ya no brilló, ¿qué hacen? Ese foco ya no sirve. Y si tú ya no brillas, ese cristiano ya no sirve. Miren, los van a desenroscar así. Pero yo fui mucho tiempo. Pues fuiste, pero acuérdense que decía Ezequiel, todas las justicias que hubieras hecho, si después te apartas, no van a serte tomadas en cuenta. Ahora, Dios le dio este mensaje, este mismo, al reino de Judá durante 40 años. 40 años les estuvo diciendo, vuélvanse a mí, ustedes se apartaron, ustedes se enfriaron, ustedes ya no están conmigo, ahora están con los ídolos, ustedes me han abandonado. ¿Saben quién escuchó? ¿Saben quién se arrepintió? Nadie. De manera que no solo este mensaje aplica esta palabra para nosotros y somos igual de duros que ellos, sino que podemos caer en el mismo error que ellos. ¿Y saben qué pasó después de 40 años de no haber escuchado? Vino la ira de Dios sobre ellos. ¿Y saben qué va a pasar sobre ustedes si no se arrepienten? Quitar el candelero de su lugar es una forma bonita, metafórica, de decir que al final vas a recibir por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por haberte apartado del Dios verdadero, la ira de Dios. Igual que todos los que estuvieron afuera y nunca pisaron una iglesia. La misma ira que va a ser para ellos va a ser para ti. ¿Por qué? Para mí también, pues si yo aquí estuve. Mira, ellos van a recibir la ira porque nunca quisieron aceptar. Pero para ti debiera ser más, porque después de haber conocido, te volviste atrás del santo mandamiento que te fue dado.